Lo dijo en la primera hora. Yo decía ayer en mi cuenta de X, y quiero que se entienda, por Dios, o sea, yo les invito a tener lectura comprensiva y crítica sobre el fondo de lo que se opina. Puede no gustar la sanción del Tribunal Contencioso Electoral al alcalde de Guayaquil. Puede ser que el término niña vaga sea un término muy coloquial, que no configura una violencia de género, que no configura una sanción. Podemos discutir eso, por Dios, podemos discutirlo. Puede ser que haya sido una exageración la sanción por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Pongámonos en ese plano. Discutamos la sanción, que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo sobre si es o no un caso de violencia de género el llamar niña vaga a una actora política. Pero hay una sentencia, y las sentencias, guste o no, son de cumplimiento obligatorio. ¿Me explico? O sea, no nos quedemos en que el Tribunal Contencioso Electoral está politizado, que le hace el juego a Noboa, que no sé qué, como ha sido el argumento de quienes en cambio defienden la actitud del alcalde de Guayaquil. Ya, superemos ese debate, centrémonos en la aplicación de la sentencia. Si usted aplaude lo que hizo el alcalde de Guayaquil ayer y critica lo que hizo la ministra de Trabajo sobre la sentencia, por Dios, la sentencia, el cumplimiento de la sentencia, si usted aplaude lo que hizo el alcalde Aquiles Álvarez y cuestiona lo que hizo la ministra de Trabajo, o si usted cuestiona lo que hizo el alcalde Aquiles Álvarez, pero se burla de la placa invisible de la ministra de Trabajo, usted tiene que hacerse tratar, tiene que hacerse ver, en serio, porque no tiene un entendimiento de lo que significa ser parte de una sociedad crítica en donde hay que cuestionar acciones independientemente del personaje que lo hace. Se puede ser afín al alcalde Álvarez, pero hay que cuestionar cuando se incurre en este tipo de excesos del alcalde Álvarez. Se puede hacer afín del gobierno, se puede cuestionar a la vicepresidenta, pero hay que cuestionar la burla de la ministra de Trabajo respecto del cumplimiento de una sentencia judicial. Yo les planteo esto. Mañana pasado cualquiera de nosotros ciudadanos, por alguna razón, nos imponen una multa, una sanción, una sentencia, lo que sea, y simplemente nos negamos a cumplir. ¿Qué creen que nos pasaría a cualquiera de nosotros ciudadanos de a pie? ¿Qué creen que nos pasaría? Aquí estamos hablando de representantes de la cosa pública, de la ministra de Trabajo y del alcalde de Guayaquil. Son dos autoridades. ¿Qué ejemplo dan las autoridades sobre el cumplimiento de la ley a los ciudadanos de a pie como ustedes o como quien les habla? ¿Qué pasaría si nosotros también, a ver, si la ministra no cumple y se burla, yo tampoco voy a cumplir? El alcalde se burla con un acróstico, yo tampoco voy a cumplir y me voy a burlar de cualquier decisión de una autoridad. Entiendan, la sentencia. Las sentencias son de cumplimiento obligatorio y si no gustan las sentencias hay mecanismos jurídicos. Porque de lo contrario, eliminemos las cortes, eliminemos a los jueces, eliminemos la Constitución y que impere la ley de la selva o la ley del más fuerte. O sea, entendamos eso. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Como ustedes saben, el año pasado el alcalde de Guayaquil, en su cuenta de X, a propósito de que se integró una suerte de frente parlamentario para supuestamente hacer un seguimiento de unas denuncias sobre supuesto tráfico de combustibles o venta ilegal de combustibles de gasolineras en las cuales tiene un paquete accionario el alcalde Aquiles Álvarez, Lucía Jaramillo hizo una declaración liderando ese frente parlamentario y el alcalde de Guayaquil le respondió en su cuenta de X y le llamó niña vaga. Lucía Jaramillo presenta una denuncia por violencia de género ante el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral le sanciona en primera instancia al alcalde. El alcalde presenta la correspondiente apelación y el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratifica la sanción al alcalde. Ayer, poco después de las 8 de la mañana, el alcalde de Guayaquil hace la siguiente publicación en su cuenta de X. Esto fue a las 8:05 de la mañana y lo tienen como un post fijado en su cuenta de X antes Twitter. Póngame, por favor, el post del alcalde. Claro, cuando uno lee esto, y uno lo lee de corrido, dice, wow, el alcalde decide dar disculpas públicas.
Guayaquil, Ecuador, abogada Lucía Jaramillo Zurita presente. Ni siquiera en los momentos más intensos del debate político se debe perder de vista el respeto y la convivencia democrática. Innegablemente la política es un escenario de confrontación de ideas en el que las palabras adquieren múltiples interpretaciones. Ñeca y determinación son esenciales en el servicio público, pero deben ir acompañadas de respeto y altura en el debate. Aprecio la importancia de la participación de todos los actores y la necesidad de construir un debate que fortalezca la democracia. Valoro la equidad y la inclusión como principios esenciales, comprometiéndome a fomentar un ambiente de respeto mutuo. Asumo con responsabilidad el deber de moderar mis expresiones para evitar interpretaciones fuera de contexto. Garantizo que mis futuras intervenciones seguirán enmarcadas en el respeto sin renunciar a la franqueza de mis convicciones. Afirmo mi voluntad de continuar sirviendo a la ciudadanía con integridad, entendiendo que el tiempo coloca cada palabra en su contexto. En ese sentido, y en cumplimiento de la resolución emitida por el Tribunal Contencioso Electoral, expreso lo siguiente. En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en la causa 164024, ofrezco disculpas públicas a la abogada Lucía Jaramillo Zurita por el mensaje publicado el 16 de julio del 2024. Me comprometo a abstenerme de emitir comentarios que vulneren derechos o fomenten la violencia política de género. Promoveré la equidad, la igualdad y el respeto por la democracia. Firma Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad de Guayaquil. Cuando yo leí este mensaje de corrido, dije, bien, el alcalde en un gesto tal vez de bajar las armas, muy similar tal vez a lo que hizo Aquiles Álvarez en diciembre, cuando en una sesión del Consejo limó asperezas con la concejala Ana Choes. Ana Choes también denunció al alcalde Aquiles Álvarez. Creo que la denuncia de Ana Choes fue exagerada contra el alcalde. Cada quien tiene su criterio. Yo respeto como el que más a Ana Choes, que además es una persona que aprecio mucho, en lo personal. No necesariamente significa que tengo que estar siempre de acuerdo con lo que hacen las personas a las que aprecio. Ella generó una denuncia. El Tribunal Contencioso Electoral no le dio la razón, pero Aquiles Álvarez, en una sesión de consejo, creo que fue la sesión de fin de año previa a la Navidad, le ofreció disculpas y le invitó a bajar las armas. Entonces yo leí eso y dije, bien, Aquiles Álvarez está bajando las armas, pero resulta que hay que leer detenidamente la respuesta del alcalde. Y resulta que esa respuesta termina siendo una respuesta burlesca, que puede ser, como dice Jorge Luis Mazón, y yo cito al doctor Mazón, el acróstico de Aquiles Álvarez es de una gracia y finura que hace rato no veía en los políticos ecuatorianos. Completamente de acuerdo. Pero tal vez esa gracia y finura hubiese sido efectivamente graciosa y fina en un contexto completamente distinto. Dice Jorge Luis Mazón, lo cierto es que le metió un pepazo legendario a la joven de inclinaciones contemplativas y marcada por la marcada tendencia a la economía del esfuerzo. Pero resulta que leyendo detenidamente, terminó siendo un acróstico. Póngame el acróstico, por favor, el siguiente. Ahí está el acróstico, lo que está señalado. O sea, noten ustedes que cada párrafo inicia obviamente con mayúscula, pero termina siendo un acróstico porque allí tiene oculto el término niña vaga. O sea, el alcalde ofrece una disculpa y lo que hace es volver a rayar a la mencionada legisladora. O sea, lo que yo en lo personal, equivocadamente, ilusamente, pensé que era una actitud del alcalde de bajar las armas, de aunque no esté de acuerdo con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, bajó las armas, resulta que tenía escondida una burla, porque lo asume el alcalde de tono burlesco. Y el alcalde le vuelve a llamar niña vaga. Y no contento con eso, obviamente, el alcalde luego publica otro post, ¿no? En donde... ¿Dónde está el otro post que tengo? Te lo tenía por aquí. Igualmente burlándose del tema. Por aquí creo que tengo el otro post burlesco del alcalde, que por aquí se me ha traspapelado. Pero aquí está. Ojo que a las 8:05, gracias, a las 8:05 publica el primer mensaje, que terminó siendo un acróstico,
Y a las 8:23, ni media hora, publica Galileo Galilei, abre comillas, y sin embargo, se mueve. Abajo, Aquileo Guayaquilei, abre comillas, y sin embargo, es vaga. Está claro que el alcalde se burló de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Y el alcalde ofreció unas disculpas completamente hipócritas. No me lo diga de esta manera, pero es así. El alcalde se burló de la sentencia e hipócritamente ofreció una disculpa, ratificando el calificativo de niña vaga a una legisladora. ¿De qué madurez me pueden hablar las autoridades? ¿Y cómo se atreven a pedirle a la gente madurez a la hora de debatir políticamente las cosas, a la hora de ir a las urnas a sufragar, si las propias autoridades tienen este tipo de actitudes completamente cuestionables y que rayan en inmadurez, que no se compadecen de modo alguno con su condición de autoridades? La autoridad tiene que dar el ejemplo. Si la autoridad tiene que defender con convicción que está en su legítimo derecho de hacerlo, hágalo, pero con una actitud completamente madura. ¿Me explico? Y si estuvo mal antes, está mal hoy. Y si lo hace Aquiles Álvarez, está mal. Y si lo hace la ministra de Trabajo, está mal. Y si lo hace Daniel Noboa, está mal. Pero como sociedad no somos coherentes, ¿saben? Porque ayer yo hice esta misma crítica en mis redes y resulta que, claro, un sector de los fanáticos, de los sectarios, que hay un montón, pero hay un montón, a uno le insultan porque dicen que no es equivalente, que no sé qué. Yo sé que los casos no son equivalentes, el de la ministra de Trabajo con el del alcalde de Guayaquil. Pero yo hablo de la aplicación de las sentencias. Tú no puedes pretender cumplir con una sentencia burlándote e insistiendo en la razón por la cual te chantaron una infracción, pues. El calificar a una mujer de niña vaga. ¿Me explico? O sea, eleven un poquito el debate. Entonces, claro, me imagino que cuando se dieron cuenta del mensaje oculto, Lucía Jaramillo reacciona a la 1 de la tarde. Póngame la reacción de Lucía Jaramillo. Cuando un violento es obligado a disculparse pero sigue burlándose, deja claro quién es realmente. El alcalde de Guayaquil finge cumplir con la ley, pero su actitud demuestra que la violencia sigue siendo su forma de actuar. Qué pena que teniendo una candidata mujer usted le haga quedar tan mal con sus actitudes machistas. Desde la Asamblea yo seguiré luchando para que los derechos de las mujeres sean respetados y los agresores no tengan espacio en la política ni en la sociedad. La violencia no se maquilla con disculpas falsas, se combate con firmeza y lo seguiremos haciendo, dice Lucía Jaramillo. Como yo les digo, pueden estar o no de acuerdo con la sanción. Pueden considerar que lo de Aquiles Álvarez fue una actitud violenta contra Lucía Jaramillo o no. Cada quien tiene legítimo derecho de hacerlo. Yo hablo de la sentencia. Puedes cuestionar al Tribunal Contencioso Electoral y pensar que es un organismo politizado, que es parte igualmente del debate político. Pero lo que para mí es indiscutible es que si hay una sanción, si hay una sentencia, las sentencias son de cumplimiento obligatorio. Y si no te gusta, utiliza los canales jurisdiccionales correspondientes que están establecidos en la normativa, en la Constitución, en las leyes, etc. Pero este tipo de inmadureces que terminan siendo ofensivas son altamente cuestionables. Y yo les invito a ustedes como sociedad también a elevar el nivel. Y cuestionar a los suyos también. Porque así como cuestionamos al alcalde, cuestionemos también la actitud de la ministra. Porque esta burla, es tan parecida a la otra burla, pues. Póngame la que dice placa invisible, por favor. El grafiquito que dice placa invisible. Está después de la ministra de Trabajo. Ya vamos a escuchar lo que le dijo ayer a Gonzalo Ruiz y a Pati Álvarez, la ministra. El acróstico del alcalde es tan parecido como esto. El Ministerio del Trabajo coloca placas de disculpas públicas que no se pueden leer. ¿Saben por qué es parecido? Hablo del cumplimiento de la sentencia. Porque aquí también la ministra de Trabajo, que parece que se olvidó que es jueza, y que cuando deje el Ministerio de Trabajo volverá a ser jueza. Yo no sé con qué cara la señora ministra de Trabajo, cuando vuelva a ser jueza y emite una sentencia, ella obligará a que se cumpla una sentencia. Esta fue la forma de cumplir, entre comillas, una sentencia por parte del Ministerio de Trabajo. Y esto lo publicamos en primera plana. Ministerio de Trabajo coloca placa de disculpas públicas que no se pueden leer. Pero ¿saben qué es lo más insólito? Gracias.
Lo que le dijo ayer a Gonzalo Ruiz y a Patricia Terán en Radio Centro de Quito, la ministra, defendiendo la placa de las disculpas públicas. Dice que no se especificó el material, que había una luz dicroica detrás, que no sé qué. Escuchemos lo que le dijo a la ministra en la entrevista con Radio Centro de Quito, por favor. Yo ya voy a la tercera placa. Ella, la primera placa, la verdad es que no se leía, no dijo ¿no? si No estaba se leía, a favor o claro. estaba en contra. El informe lo dio la Defensoría Pública y se leyó textualmente el contenido en la primera placa. Pidió que la siguiente placa tenga medidas específicas. Lamentablemente la pared no permite en la parte superior que tenga una medida de 90 centímetros de ancho. Se hizo la siguiente placa, dijo que era una placa, le denominó una placa transparente. En efecto, las paredes del Ministerio del Trabajo, donde hoy funciona la sede principal, que es un edificio que en algún momento pasó a manos del Estado y un ministro de Trabajo consiguió que la sede principal del Ministerio sea en ese edificio, las paredes son blancas. El Ministerio procedió a ponerle incluso hasta un croico, un foco para que dé la luz pertinente. Las placas con ese material son placas, primero que tienen un costo bastante elevado, pero ella nunca se pronunció respecto al material de la placa. Ahora ha señalado que requiere una placa de bronce, de color claro y con letras negras, y con medidas específicas y en la pared del lado derecho. Yo he utilizado ya la pared del lado derecho tal como ella lo ha solicitado y ahora ha pedido que el contenido de la placa señale: aquí se respeta la Constitución, las leyes de la República, los convenios internacionales, a los servidores públicos y a los trabajadores en general. Es la frase que ella ha pedido en la tercera placa. Pero yo debo señalar lo siguiente: ella ha modificado por 4 ocasiones la sentencia, que es lo más grave, razón por la cual yo la he denunciado como ministra de Trabajo ante el Consejo de la Judicatura. A mí me da chiste lo que dice la ministra, ¿no? O sea, se dejan ver en cosas tan simples que no nos dijeron el material de la placa, ¿ya? La ministra dice, no se especificó el material. Diario El Universo recogió un extracto de hizo un resumen de esta entrevista que le concede la ministra a Radio Centro. Que la jueza no especificó el material con el cual tenía que hacerse la placa de disculpas. Además, el costo de la placa. Yo imagino que no sale del bolsillo de la ministra, ¿no? Me imagino. En el material en el cual estaba elaborada tiene un costo alto, indicó la funcionaria. Agregó que es la tercera placa que se realice, que lamentablemente la pared no permite que la parte superior tenga una medida de 90 centímetros de ancho. Acerca de la ilegibilidad, mencionó que como las paredes del edificio son blancas, le agregaron un foco para que fuera visible. Por Dios. O sea, en serio. Es en serio. Una ministra de Trabajo que está en el cargo para disque defender los derechos de los trabajadores, que además es jueza en el ámbito laboral, que además, si mañana pasado renuncia o sale de su cargo la ministra, no por la vía de un juicio político, obviamente, porque el juicio político implica censura y destitución, y con la censura y destitución estaría inhabilitada de ocupar un cargo público durante 2 años, pero imaginémonos que la ministra renuncia, o que abandona el ministerio, ¿ya? O imaginemos que el presidente Noboa no gana la elección, y la ministra se queda hasta el 23 de mayo. A partir del 24 de mayo puede volver a ser jueza. ¿Con qué cara la ministra Ivonne Núñez va a obligar a que cumplan sus sentencias en su condición de jueza si ella es la primera que siendo ministra se burló de una sentencia? ¡Ay, que la pared es blanca! Ok, no pongas un vidrio. Pon una placa que se lea. Vayan ustedes a la Corte Nacional de Justicia, vayan a la Presidencia de la República, vayan a la Vicepresidencia y vean qué tipo de placas hay. Vayan y vean qué tipo de placas hay. Dejen de vernos la cara de tontos. En serio. Creen que somos unos imbéciles que no entendemos. O sea, con semejantes argumentos. Ay, que la pared es blanca, que por eso pusimos el vidrio, que hasta una luz dicroica. Yo no sé dónde está la luz dicroica. Y yo digo, ¿en el día pones luz dicroica? Por Dios. Entonces, esta burla es tan cuestionable como la otra burla. Y ambas burlas deberían ser repudiadas por todos. Por quienes respaldan al gobierno y por quienes respaldan al correísmo. No es que la una burla sí repudio y la otra en cambio aplaudo porque me parece finísima. Y hay complemento el post del doctor Mazón.
Porque el doctor Mazón justamente hablaba de la finura en la respuesta de Aquiles Álvarez, con lo cual coincido. Obviamente esa finura y esa gracia hubiese sido más fina y más graciosa en otro contexto. Pero decía el doctor Mazón, complementando su post, agreguen como contexto el burdo letrero invisible de Ivonne Núñez y el plato está servido. Por supuesto que el plato está servido y coincido plenamente con Jorge Luis Mazón. El plato está servido. ¿Para qué? Para la burla, para que mañana o pasado cualquiera de nosotros nos burlemos de las decisiones judiciales. Y esto lamentablemente no se entiende. Y como dice acá la Tere Menéndez, ambas autoridades insultan nuestra inteligencia. Aupadas por los fanáticos, aupadas por los sectarios. Porque la actitud de la ministra es aplaudida por los adláteres del gobierno y que son anticorreístas. Y la burla del alcalde es aplaudida por los correístas y repudiada por los anticorreístas y aquellos que siguen al gobierno. Entonces, así no se puede hacer política. Me van a disculpar. ¿Ya? O como dice el flaco, publicidad gratuita. Déjense asesorar por Trofeos Castro. ¿Qué tal? ¿Qué es así? Tienes una pared blanca. Ok, anda donde uno de estos locales de Trofeos Castro o donde Lucho Escalante o qué sé yo, que hay un montón. Que te asesoren, pues, qué tipo de placa vas a poner. No nos vean la cara de giles. O sea, yo me muero de las iras con estas cosas. Pero, ¿saben qué? Me muero de las iras con esto, pero más me muero de las iras con la reacción de mucha gente que siguen insistiendo. Ay, que la sentencia del Tribunal Contencioso es una burla. Por Dios, podemos debatir la sentencia, pero podemos debatir el origen de la sentencia, pero no el cumplimiento de la sentencia. Porque así no se hace país. Yo creo que en este espacio hemos sido altamente críticos sobre la ausencia de institucionalidad en la República. Pero de lo contrario, como digo, hagamos lo que nos da la gana y punto. Acá no estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo Espinosa. La sentencia se cumplió, el acróstico explotó de la sentencia. Falso, no es otro hecho. No es cierto, Eduardo. No es verdad. No es verdad. No tratemos de tapar el sol con un dedo. El alcalde ofrece disculpas públicas burlándose de la sentencia. Y le vuelve a llamar niña vaga a una mujer. Se está burlando. No pretendamos tapar el sol con un dedo. La ministra se está burlando de la jueza y se está burlando de la vicepresidenta. Ahora, también sería interesante que, por ejemplo, Lucía Jaramillo, así como eleva su voz frente a una agresión que ella ha recibido por parte del alcalde, se pronuncie sobre otro tipo de violencias que también reciben las mujeres que hacen política en este país. La manera despectiva como han tratado a Verónica Abad, la manera tan despectiva como tratan otras mujeres de otras orientaciones políticas, cómo se burlan de Paola Cabezas, por ejemplo, que podemos no estar de acuerdo con las cosas que dice Paola Cabezas, pero no hay derecho a que se burlen, a que le hagan memes, a que se burlen de ella, a que se burlen de Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional. O sea, aquí la violencia es violencia independientemente del origen político de la persona que ha sido violentada, de la mujer que ha sido violentada. Pero aquí, por supuesto, aplaudimos o nos quedamos callados, dependiendo de. ¿Ya? Acá me dice Lenin, le envío un abrazo a Lenin. La asambleísta Jaramillo es una de las asambleístas con el mayor número de ausencias a los plenos y no se diga las sesiones de comisión. Ya, lo digo porque el año anterior que estuve en la asamblea era casi imposible encontrarla, pero esa es otra cosa, Lenin, esa es otra cosa. No mezclemos lo uno con lo otro. Podemos cuestionar el trabajo de la asambleísta Jaramillo, podemos señalar que no ha ido a las sesiones, podemos insistir en las evidencias que ha mostrado el alcalde de Guayaquil de que supuestamente no trabajaba, todo lo que ustedes quieran. Ese no es el punto a debatir. El punto a debatir es el cumplimiento burlesco de una sentencia. Ese es el punto que yo planteo. Por favor, que se entienda, es el punto que yo planteo. Tú no puedes burlarte del cumplimiento de una sentencia. No es así. Acá Silvia Estrella. Y utilizar letras negras, no. Pones la placa de vidrio, utiliza letras negras para que todo el mundo vea. Se burlaron de la sentencia de la jueza Nubia Vera en el Ministerio del Trabajo. Aquí también lo que dice César Armando Bermés es verdad, criticable la actitud del alcalde sin duda, pero la contestación del asambleísta también raya en la hipocresía. No defiende a otras mujeres y cita a Gabriela Goldbaum, Verónica Abad, Alondra Santiago, la exministra Robo, etcétera.
Por eso yo siempre hablo de la coherencia mínima, ¿no? ¿Ah? Néstor Aguilera, saludos. Eso de ayer termina siendo consecuencia de las reiteradas violaciones del gobernante a las normas y a las sentencias judiciales, que nosotros aquí le hemos cuestionado, ¿no? Ya, porque aquí lo que procuramos hacer siempre es manejar un mínimo de coherencia. Si estuvo mal antes, está mal hoy. Y aquí en este espacio ustedes me han escuchado decir y cuestionar, por ejemplo, algo parecido con el incumplimiento del presidente de la República respecto del artículo 93 del Código de la Democracia. Licencia obligatoria para hacer campaña electoral. El presidente se bypassó la norma en enero y lo dijimos aquí en este espacio. Con meses de antelación ya advertimos que eso debía cumplirse y no se cumplió. Fue una burla de la norma. O cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando la Asamblea Nacional pretendía desconocer una acción de protección? No, yo desconozco la acción de protección. Al final tuvieron que aceptar la acción de protección, porque las cosas se hacen en derecho. O cuando el presidente de la República, pese a que la Asamblea Nacional negó y archivó un proyecto de ley en primer debate, no pueden aprobar en primer debate. Así que mando la publicación del registro oficial una vez cumplido el plazo. ¿Y qué pasó a la vuelta de la esquina? La Corte Constitucional le terminó dando la razón a la Asamblea. Pero aquí quieren que se aplique la ley de la selva. Está mal siempre, por favor. No es que está bien cuando lo hace Noboa o está mal cuando lo hace Noboa. No es que está mal cuando lo hace Aquiles Álvarez o está bien cuando lo hace Aquiles Álvarez. No es que está mal cuando lo hace Ivonne Núñez, no es que está bien cuando lo hace Ivonne Núñez. Está mal siempre. Ese es el punto. Pero lamentablemente se pide coherencia muchas veces a una sociedad en la cual estamos imbuidos del fanatismo, ¿no? ¿Ya? Justamente lo que decía hace minutos, le envío un abrazo a Mónica Vaca Orellana, mi colega desde Imbabura, lo dice la misma asambleísta que ha callado ante la violencia ejercida por el presidente contra otras mujeres, me dice. Mucho frío en Imbabura, le envío un abrazo a Moniquita Vaca Orellana. Aquí Mafer Berrone, tampoco la justicia puede burlarse. De acuerdo, el problema es serio. Y esto que plantea Mafer Perrone es lo de fondo, ¿no? Autoridades que incumplen y jueces que se venden. Además de autoridades que desdibujan el verdadero sentido de la violencia de género. Por ahí va la cosa. El tema es que no somos coherentes. La cuestión de fondo, me dice Andrés, es cómo va a interpretar el Tribunal Contencioso Electoral las disculpas. Porque como dice Jorge Luis Mazón, son finas. Una disculpa fina. Porque ¿quién puede sancionar un acróstico? Yo, por ejemplo, sinceramente, yo no veo incumplimiento de la sentencia. Se disculpa. ¿Estamos interpretando que hay una burla? Sí. ¿Estoy convencido que hay una burla? Sí. Pero jurídicamente, ¿esa burla se traduce en un incumplimiento? Yo no creo que la ley pueda discriminar el presentar disculpas públicas en modo de acróstico. ¿Me explico? Yo creo que ahí, creo yo que el Tribunal Contencioso Electoral no tiene nada que hacer. Porque más allá, dice Andrés, de los cuestionamientos en los que todas las disculpas formales están ahí. Por eso yo les decía, en un primer momento se lee fantásticamente las disculpas. Pero luego, claro, hay esa lectura del acróstico que es una lectura fina, pero también muy cuestionable. Lo que dice Andrés es absolutamente cierto. Yo no le vería razón jurídica, para que el Tribunal Contencioso Electoral eche abajo las disculpas del alcalde de Guayaquil en ese sentido. Acá Natalia me dice, de fondo el Estado de Derecho en donde las autoridades se burlan de las sentencias. Eso es lo de fondo. Melania dice, para cerrar. El problema es cuando se eleva a valor y desde las autoridades la zapada de la ilusión burlesca de la ley de la autoridad. Esto es institucionalizar la cultura política de respeto a la norma y a la autoridad. Una ausencia total de ética pública condena a una sociedad. Pero hay gente que aplaude. No nos sumemos a la ola del aplauso. Está mal. Así lo hagan nuestras personas a las cuales seguimos y con las cuales estamos de acuerdo. Está mal y está mal siempre. Ojalá que se entienda esto. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.